Hermanos, pues ha llegado el tiempo de la predicación de la palabra de nuestro Dios. Hoy culminamos el capítulo 2 de esta primera carta del apóstol Pablo a Timoteo. Y recuerden que hemos estado estudiando esta serie de predicaciones bajo el título de Un encargo especial, ya que creemos que a lo largo de toda la carta de Pablo a Timoteo, Dios a través de Pablo le encarga a Timoteo diferentes acciones o diferentes y puntuales acciones para poder pastorear y llevar la vida de una iglesia. Por lo tanto, si eso pasó con Timoteo, pues obviamente pasa también con todos nosotros, ¿no? Es decir, en nuestra formación como hijos de Dios necesitamos que Dios nos diga, nos muestre, nos instruya lo que debemos hacer para la gloria de su nombre y para la bendición de su pueblo. Así que, ¿qué le parece si oramos para iniciar? Señor, en esta mañana te damos muchas gracias por tu misericordia, por permitirnos, Señor, congregarnos de esta manera, Padre, o estar conectados de esta manera, Señor, para adorarte. Cantarte, Señor, leer tu palabra, orar, es una bendición que tú nos das como pueblo, pero sin duda el escuchar tu voz a lo profundo de nuestro corazón y ser confrontados con tu voz, pero también ser guiados y dirigidos con tu voz, es una bendición que nos has regalado, Señor, a través de Jesús. Así que nuevamente para este momento te ruego que sea tu Santo Espíritu el que nos hable, nos recuerde, Señor, lo que quieres para nuestras vidas y nos ayude, Señor, a vivir como tú deseas. Y esto te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, sin duda, hermanos, textos como hoy en la Escritura son aquellos que Dios pone precisamente a los pastores para poder dirigir a la iglesia de una mejor manera, pero sin duda alguna para probar también nuestro corazón en relación a decir lo que su palabra dice y no lo que nosotros pensamos que su palabra dice. Ahora, definitivamente a lo mejor hoy, este domingo más que nunca voy a tener la especial atención de mis hermanas, sobre todo las que ya habrán leído o ya nos acompañaron en la lectura del texto, ya que el tema de hoy es un tema sumamente interesante, ¿no? Sobre todo en el momento que vivimos hoy, en el tiempo en el que vivimos hoy, pero la bendición de la palabra de Dios es que la palabra de Dios es para todo tiempo, ¿ok? Así que vámonos al texto, vamos a acabar hoy el capítulo 2, como dije, y vamos a estar estudiando a partir del versículo 9 al versículo 13 del capítulo 2. Es importante que usted recuerde que el capítulo 2 y capítulo 3 de esta carta, de esta primera carta de Pablo a Timoteo, está relacionado con el funcionamiento de la iglesia en lo referente a el servicio público, ¿ok? O el servicio de adoración pública. Y por eso la semana pasada que veíamos la oración, Pablo hacía especial énfasis en encargarle a Timoteo el estar orando, ¿ok? Y recordándole y la importancia de la oración y sobre todo estar orando por los gobernantes y las autoridades, porque esto iba a traer también una relación de armonía entre la iglesia y la sociedad. Pero hoy nos topamos nuevamente con un encargo especial de Pablo a Timoteo que tiene que ver con la manera en cómo la iglesia tiene que dirigirse, en cómo la iglesia tiene que llevarse, en cómo se tiene que ver la vida dentro de la iglesia, es decir, dentro de la congregación de creyentes. Y por eso he titulado como etiqueta de este encargo especial lo siguiente: Timoteo, enseña cómo Dios quiere que se le adore. Enseña cómo Dios quiere que se le adore. Y para esto, en esta mañana solamente vamos a ver solo dos principios muy importantes que espero en el nombre de Jesús sean de bendición para usted y sobre todo cambie también nuestra perspectiva de muchas de las cosas que estamos escuchando y que estamos viendo en estos días. Los dos principios son muy sencillitos. El primero es: lo de afuera refleja lo de adentro. Se lo repito. Lo de afuera refleja lo de adentro. Y el segundo principio es una indicación en 3D. Ya sabe, de estas frases que pongo, ¿no? Una indicación en 3D. ¿Por qué 3D? Bueno, porque el diseño divino define. Son esas 3D, ¿no? El diseño divino define. ¿Ok? Así que vamos primero entonces con el primer principio, que es: lo de afuera refleja lo de adentro.
Ok, yo sé que muchos de nosotros que están viendo en esta mañana, pues tenemos ahí a doctores, enfermeros, pero obviamente también ya tuvimos a lo mejor enfermos de este padecimiento que voy a decir. Pero si yo le preguntara, ¿cuál es un distintivo clásico de alguien que padece o está padeciendo hepatitis? ¿Cuál sería un distintivo clásico de la persona? Bueno, y yo sé que aquí los doctores van a decir, bueno, pastor, depende de si es hepatitis. Ah, bueno, ya sé, pero no vamos a entrar en cuestiones tan específicas. Pero digamos, de manera general, ¿cuál sería ese distintivo de una persona que padece hepatitis? Muy bien, la respuesta de algunos fue, pastor, generalmente una persona que padece hepatitis tiene una cierta pigmentación de piel, ojos, ¿no? de color amarillo. Y ese color amarillo nos refleja que algo no está bien adentro, algo no está funcionando muy bien en nuestro organismo. Bueno, de la misma manera, nuestra vida o nuestro comportamiento refleja o es una evidencia de lo que está pasando en nuestro corazón. ¿Ok? De la misma manera, nuestra vida o nuestra manera de comportarnos refleja o es una evidencia de lo que está pasando en el corazón. Y esto es precisamente lo que Pablo quiere atender en estos versículos del 9 al 15 en relación a la vida o la manera en la que Pablo está enseñando que las mujeres se deben dirigir o deben vivir dentro de la comunidad cristiana. El versículo 8, y lo voy a solamente mencionar porque conecta con el versículo 9, dice de la siguiente manera: quiero pues que en todas partes los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Este versículo 8 vendría siendo como que el cierre del versículo 1 al 7 en relación a todo lo que ya estudiamos el domingo pasado en relación a la oración. Pero es muy importante que Pablo le está diciendo. Desde aquí empieza a poner ciertas características de eso. Dice, quiero pues que en todas partes los hombres oren. Los hombres oren levantando las manos al cielo con pureza de corazón, sin enojos ni contiendas. Tal vez en algún otro momento cuando retomemos alguna serie otra vez de la oración, como lo hicimos ya hace algunos meses, hagamos un especial énfasis en este versículo, porque pues al menos nos dice características importantes de la oración, ¿no? Levantando las manos al cielo, ¿ok? Algo muy gráfico, como decíamos, eso que a veces tenemos miedo nosotros de hacerlo, y cuando digo nosotros me refiero pues a la iglesia, ¿no? Presbiteriana, ¿no? Levantar las manos en oración y clamar a Dios, y luego dice sin enojos ni contiendas, ¿ok? Pero ¿por qué lo estoy mencionando? Porque el versículo 9 dice o empieza diciendo, en cuanto a las mujeres, ¿ok? En otras versiones dice, asimismo que las mujeres. ¿Y por qué es importante esto? Porque Pablo está conectando que lo que va a decir en relación a la mujer tiene que ver o se encuentra en la misma condición o en la misma dirección que lo que le ha dicho al hombre. Es decir, lo que tiene que ver, lo que te voy a decir mujer, o lo que les voy a decir hermanas, está dirigido o tiene que ver con la manera en cómo ustedes se comporten en el culto público o en el servicio público. Es decir, hablando de la adoración comunitaria. Claro, lo que usted va a escuchar ahorita definitivamente no es limitativo para el tiempo de adoración, porque yo creo que la palabra de Dios, una de las riquezas de la palabra de Dios es que nos muestra y nos dice cómo debemos vivir y nos muestra lo que debemos corregir en la manera de vivir en la vida diaria, en donde quiera que Dios nos pone. ¿Ok? Así que en relación a esto, el apóstol Pablo empieza a decir, versículo 9, en cuanto a las mujeres, quiero que ellas se vistan decorosamente, con modestia y recato, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. ¿Ok? El apóstol Pablo va a hablar de un tema bien interesante en relación a la mujer. La manera en cómo ésta se presenta al tiempo de adoración en relación a su vestimenta. Y las características que enlista en relación a las vestimentas son decorosa, modesta y recatada.
decorosa, modesta y recatada. Y obviamente como son características muy puntuales, pues tenemos que ahondar un poquito para entender mejor a qué es lo que Pablo está refiriendo con esto. ¿A qué se refiere decorosa? Bueno, a que su vestimenta sea adecuada y respetuosa. Ok, adecuada, coma, y respetuosa, no irrespetuosa junto, ¿no? O lo ponemos al revés, que sea respetuosa y adecuada, porque ya después por ahí a algunos les encanta descomponer la escritura, ¿no? ¿Qué significa decorosa? Que sea respetuosa y adecuada. Ahora, esto es bien interesante porque usted podría preguntarme, pastor, ¿y hoy qué significan esas palabras? Es decir, ¿cómo yo sé qué es respetuoso y adecuado? Sobre todo si estamos en un mundo en donde la mujer está diciendo a gritos que ella tiene derecho a vestirse como quiera. Y que si a alguien le falta el respeto a ella, no tiene que ver con ella, sino tiene que ver con la persona, que básicamente es un ignorante y básicamente es un simio y tantas cosas que ahorita este movimiento malentendido de la mujer dice en relación a la vestimenta. Ahora, repito, siempre tenga en cuenta que Pablo está hablando de el servicio de adoración comunitaria. Pero repito, esto no es limitativo porque como una hija de Dios, definitivamente toda mujer debe cuidar que su vestimenta sea decorosa, es decir, que comunique respeto y que sea adecuada. Tal vez en ese sentido también podríamos decir algo muy sencillo, la manera en la que nosotros, sin que nos digan o nos indiquen algo, cuando usted de repente va a alguna festividad o cuando va a alguna fiesta tal cual, sería ilógico, por ejemplo, que lo invitan a una boda o a una fiesta en algún salón, ¿no? Y usted vaya en pijamas, ¿no? Yo creo que repito, hoy estamos en una sociedad en donde alguien podría hacer eso y cuidadito le dice algo. Pero en el pensamiento lógico de lo que debe ser, uno va a ir vestido de acuerdo a la ocasión. Y lo que Pablo está diciendo aquí es, mira, cuando vayas a adorar, cuida que tu vestimenta sea decorosa, ¿okay? Que tu vestimenta sea respetuosa y adecuada. Ahora, otra característica, que sea modesta, ¿ok? Esta palabra tiene que ver muchísimo con lo siguiente. Tiene que ver con decencia, es decir, vístete decentemente, con sentido de vergüenza particular. Usted ha escuchado la frase de veras que no tienes vergüenza, es decir, no tienes ninguna pena, no tienes ningún respeto. Pablo está diciendo, hermanas, ustedes mismas tienen que cuidarse y cuidar también a sus hermanos en la manera en cómo ustedes están o se presentan o se visten a la hora del servicio de oración comunitaria. Porque, repito, estamos en una sociedad en donde básicamente se dicen cosas como, pero ámate y ama tu cuerpo, ¿no? Y de repente si amas mucho tu cuerpo, pues vístete de tal manera que puedas exaltar tu cuerpo, ¿no? Y si quieres mostrar, pues muestra, total que estás en la libertad de expresión y estás en un mundo donde nadie te puede decir nada. Hermanos, Pablo escribió esto muchísimos años atrás, para darnos a nosotros indicaciones puntuales de lo que está dentro de nuestro corazón y que se debe reflejar en la manera en cómo nosotros nos comportamos. En este caso es para las mujeres. Hermanas, vístanse de tal manera que ustedes puedan reflejar un respeto personal y un respeto también para otros. Esto tiene que ver con evitar la autoexaltación. Es decir, hermanas, si la vestimenta que ustedes quieren literalmente busca presumir algo de ustedes, eso es un excelente parámetro para lograr tomar una decisión en relación a la vestimenta. Romanos 12, versículo 3, en la Nueva Traducción Viviente, dice algo que conecta muy bien en relación a esta parte de la vestimenta. Dice,
Basado en el privilegio y la autoridad que Dios me ha dado, le advierto a cada uno de ustedes lo siguiente: ninguno se crea mejor de lo que realmente es. Sean realistas al evaluarse ustedes mismos y háganlo según la medida de fe que Dios les haya dado. ¿Por qué menciono este texto? Porque hablando de el respeto y de no buscar la autoexaltación, muchas veces nuestra vestimenta es precisamente lo que busca. O sea, toda la campaña de marketing, todo lo que nosotros podemos ver en publicidad de ropa, apunta a que ustedes, y obviamente no solamente se limita a mujeres, ¿no? Pero el apóstol Pablo se le está hablando ahora a las mujeres y estamos estudiando esto en esta mañana. Pero toda la publicidad de ropa tiene que ver con ponte esto para que te vean, ¿no? Y la industria del textil y la industria ahora sí que de la moda, básicamente nos regala N cantidad de opciones en un sentido para que nosotros podamos realmente sentirnos amados, sentirnos ahora sí que adorados por alguien más. Así que Pablo está diciendo, vístanse modestamente, y esto es, respétense y respeten a otros. Imagínense, y lo voy a decir con mucho respeto. Yo sé que nos están viendo hermanas adultas, hermanas jóvenes, hermanas no tan jóvenes, pero si su vestimenta distrae la adoración de su hermano, y usted lo sabe, es decir, si su hermano literalmente tiene que tener la mirada arriba, y no es porque sea muy devoto, sino porque si la baja va a ver otras cosas, pues hermana, dice Pablo, tenga cuidado con esto. Tenga mucho cuidado con esto, porque lo de adentro refleja lo que pasa afuera. El otro elemento es no solamente que sea decoroso, modesto, sino también con recato. Y recato significa cordura. Y cordura tiene que ver con dominio propio. Y otra vez aquí es no llamar la atención. Hermanas, seamos sinceras y sinceros. Usted sabe perfectamente que cuando usted se pone algún tipo de vestimenta, sabe lo que quiere comunicar, sabe lo que quiere decir, sabe lo que quiere, pues sí, hasta cierto punto expresar. Y repito, es difícil porque estamos en una sociedad que nos está enseñando todo lo contrario. Pero, ¿en qué lógica cabe, hermana, que si de repente usted viste un domingo, por ejemplo, una falda entallada arriba de la rodilla, o un pantalón muy entallado, o una blusa pues muy escotada, ¿en qué parte de la dinámica o la ecuación matemática usted puede decir que si un hermano, o sea, usted cacha de repente o sorprende de repente a algún hermano viéndola? ¿En qué sentido de la ecuación usted puede decir, no, la culpa se la tiene el pecador terrible que no puede controlarse a sí mismo? ¿Sí? ¿Quién es la primera que no pudo tener dominio propio para decir, aunque me encante esta blusa, aunque me encante esta ropa, aunque me encante este vestido, aunque me encante esta falda, Señor, yo sé que voy a ser de piedra de tropiezo para alguien? Y hermanas, no solamente estoy hablando de las mujeres solteras, estoy hablando también de las mujeres casadas, que dicho sea de paso, están también deshonrando en un sentido a sus propios esposos al saberse que van a ser objeto de, pues sí, de tentación para otros hombres. En relación a esto, un comentarista menciona lo siguiente: no deben tratar de exhibirse, de causar furor usando ropa llamativa como para que las demás, no los demás, las demás sientan envidia de ustedes. Deberían adornarse sin duda, pero dice, no tienen que resistirse en un sentido a todo lo que dicte la moda, salvo que lo que dicte la moda sea inmoral o indecente.
Y esto conecta obviamente a la parte que hablamos de modestia y también el decoro. Un pastor en relación a esto decía, muchas veces las mujeres no se vistan para ser objeto de adoración o atracción de los hombres, sino simplemente para ser vistas por otras mujeres. Y yo sé que aquí muchas hermanas a lo mejor en casa están pensando en sus testimonios, ¿no? Oye, qué bien te queda ese vestido, hermano. Oye, fulanita, no, divino. Ay, en serio, ay, gracias. Es lo primero que encontré, ¿no? Clásico. Muchas veces ustedes mismas, y sobre todo esto pasa, y repito, tenemos que ser muy cuidadosos y equilibrados con esto. Pasa mucho, ¿no? Cuando de repente, y esto lo celebro y lo honro, cuando una hermana a lo mejor se ha esforzado mucho de repente por tal vez bajar de peso, así por el estilo, y a veces piensa que en ese logro y en esa bendición que Dios le dio, que es para muchos y muchas es difícil, el lograr bajar de peso, al bajar de peso automáticamente les autoriza o les desbloquea el nivel de vestirse como nunca antes se habían vestido. Ese vestido usted ve divino. Enseñando hasta lo que no queda o enseñando casi todo y dejando muy poco a la imaginación. Entonces, Pablo está diciendo, tengan mucho cuidado con esto, porque a fin de cuentas, la manera en la que ustedes se visten refleja lo que hay en su corazón. Proverbios 11:22, esto lo compartí entre semana ahí en las redes, lo voy a leer en la Nueva Biblia de las Américas, dice lo siguiente, Proverbios 11:22, como anillo de oro en el hocico de un cerdo, es la mujer hermosa que carece de discreción. Que carece de discreción. Es decir, no importa cuán hermosa se pueda ver, no importa lo que usted esté enseñando, el autor de Proverbios está diciendo, eso vale lo mismo a un anillo de oro que puede ser resplandeciente, maravilloso, único y majestuoso, pero puesto en el hocico de un cerdo. El proverbio es muy fuerte. El proverbio es demasiado fuerte, pero tiene que ver mucho con lo que realmente como hijas de Dios deben comunicar. El apóstol Pablo sigue hablando y dice, bueno, y Pablo, bueno, dame un poquito más de información. ¿Cómo puedo cuidar esto? Bueno, él sigue diciendo, sin peinados ostentosos, ni oro, ni perlas, ni vestidos costosos. Esto conecta muy bien con Primera de Pedro, capítulo 3, versículo 3, que dice exactamente la misma idea. Dice, que la belleza de ustedes no sea la externa, que consiste en adornos tales como peinados ostentosos, joyas de oro y vestidos lujosos. Pastor, ¿usted está diciendo entonces que eso está mal, que eso es malo? Si lo tengo que quemarlo en un bote ahí, renunciando a mis placeres. No, tranquilos hermanos, estamos estudiando, ¿okay? Poquito a poquito, siga conmigo. Lo que Pablo y Pedro están comunicando en relación a esto es, hermanas, hijas de Dios, su belleza no depende de lo que tengan acá arriba. Examine su corazón, porque donde está su corazón está también su tesoro, o donde está su tesoro está su corazón. Hoy, otra vez, seguimos estando en un mundo en donde la identidad sigue estando en la manera en la que nosotros nos vemos. La belleza siempre ha sido un asunto de lucha en el corazón de la mujer, bueno, y repito, y también del hombre. Pero hoy podemos caer en la mentira de que dependiendo de lo que tengamos encima, es aquello que nos da identidad. En relación a estos peinados ostentosos y lo que está mencionando Pablo, un comentarista nos da un poquito más de información en relación a por qué Pablo estaba diciendo esto. Dice, las mujeres en Éfeso no se fijaban en gastos, o sea, no tenían límite de gastos para hacerlas deslumbrantes, ¿no? O
sea, realmente resplandecían. Estos peinados ostentosos tenían que ver con un tipo de trenzado, ¿ok? Que se sostenía con peines de carey o enjollados, o por medio de broches de marfil o plata. Muchas veces también eran alfileres de bronce con sus cabezas enjolladas. Mientras más variados y caros, mejor. Las cabezas de los alfileres con frecuencia eran imágenes en miniatura, ya sea de animales o a lo mejor a veces una mano que sostenía el cabello, o muchas veces un ídolo o la figura femenina. Básicamente lo que Pablo está diciendo, créanme, las hermanas a lo mejor competían por a ver quién tenía el mejor trenzado. Oye, mira la trenza de la hermana, tiene una trenza francesa, alemana, inglesa, ¿no? Oye, y mira las joyas, esa joya esta no la tenía el domingo. Y mira la peineta, hoy está. Digo, cualquier parecido con la realidad, mera coincidencia. Mira, es el mismo vestido que trajo la hermana hace como la semana pasada. Ay, sí, solo porque ya está en su peso, se atreve a vestirse así. Oye, ese vestido que trae, lo vi la otra vez en internet, no, ni tienes idea de cuánto cuesta. Y así con las bolsas, y así con los zapatos, y así con los relojes. O sea, repito, ¿esto es malo? ¿Pablo está diciendo que es malo? No, lo que está diciendo es ¿por qué te lo estás poniendo? ¿Cuál es tu motivación? ¿A qué le estás tirando? Dice Pablo. Porque lo de adentro va a reflejar mucho lo que estás mostrando o lo que estás reflejando por fuera. Y lamentablemente, muy lamentablemente, hermanos, seguimos viviendo en una sociedad que pareciera ser que no, pero los grupos hasta dentro de las iglesias se definen por la manera en cómo te vistes. Digo, yo espero en el nombre de Jesús que aquí en la familia Antioquía estemos cada vez más derrumbando esto y este tipo de diferencias, porque la verdad que las hay y estos no son cuentos de hadas, sino lo que estaba pasando con Pablo sigue pasando, con Pablo y Timoteo, perdón, sigue pasando en muchísimas iglesias. Hoy, lamentablemente, seguimos viviendo esta frase. Mujeres, diciendo a otra mujer, como te ves, o como te ves, te trato. Afinidad de repente entre grupos de mujeres, repito otra vez, por la ropa que usan, por los lugares que frecuentan, por los lugares donde comen. Una lucha en el corazón de hermanas por tratar de verse como otras hermanas para poder entonces decir, ahora soy parte de este grupo. No solamente quiero verme como ellas, sino también quiero hacer lo que ellas hacen. Una sociedad que literalmente sigue empujando la fuente de la eterna juventud, es decir, hermanas que se niegan o que ya forman parte de esta gran industria de la belleza en donde pareciera ser que envejecer es un pecado. Y básicamente repitiendo este mantra, ¿no? O esta frase que utilizan muchos de si me veo bien, me siento bien, luego entonces tengo un valor. Definitivamente que la frase tiene algo de verdad, claro. O sea, el aspecto físico comunica, nos alienta, nos da ánimo, pero si ahí está su identidad, Pablo está diciendo, ojo, ojo, porque eso se va a comunicar cuando nos juntemos a adorar, pero literalmente también se va a comunicar cómo viene usted a adorar. Por eso le dejo esta frase en esta mañana. Las mujeres siempre tienen que recordar que viven para dar gloria al Creador y no para recibir gloria por haber sido creadas. Se la repito otra vez. Las mujeres siempre deben recordar que viven para dar gloria al Creador y no para recibir gloria por haber sido creadas. Usted ha escuchado la famosa frase, es que las mujeres son coquetas por naturaleza, ¿no? Bueno, sí, por naturaleza, pero pecaminosa, ¿no? Porque no fueron diseñadas para eso. Siempre hay un deseo de sentirse atractiva. ¿Y sabe qué es lo que significa sentirse atractiva así de la más simple? Generar atracción.
tener la fuerza de atraer a alguien. En relación a esto, el pastor Sugel Michelén decía lo siguiente: la mujer debe vestirse para que Dios la vea con agrado. La mujer debe vestirse para que Dios la vea con agrado. Hermana, ¿su manera de vestirse comunica eso? Porque si usted no desea que Dios la vea con agrado, sino que otras y otros la vean con agrado, eso puede estar apuntando entonces a lo mucho de lo que usted está viviendo o está experimentando el día de hoy. Versículo 10, Pablo, el contraste, ¿no? Ok, ya te dije todo lo que no tienes que hacer. Ya te dije todo lo que debes de cuidar. Ahora versículo 10, que se adornen más bien con buenas obras, como corresponde a mujeres que profesan o que predican servir a Dios. Qué interesante. Pablo no dice que no se adorne, ¿no? Y esto me encanta porque también ya muchas hermanas estaban con, ya viste, gordo, es que así estoy, soy muy espiritual, no me maquillo porque soy espiritual, no, o sea, no, esa es la otra contraparte, ¿no? O sea, es decir, Pablo dice que se adornen, o sea, que realmente sí reflejen una belleza en su vida, pero que esta belleza apunte a buenas obras que comuniquen realmente que sirven a Dios. Que este sea su principal atractivo. Un corazón entregado a Él. El capítulo 4 de 1 Pedro 3 también dice lo siguiente, ¿no? O sea, y conecta con esto. En cambio, vístanse de la belleza interior, la que no se desvanece, la que no sube de talla. La belleza de un espíritu tierno y sereno que es tan precioso a los ojos de Dios. En la misma idea, el pastor Sugel decía lo siguiente, que me pareció una frase increíble. En la medida que la mujer quiere llenar su ropero, así también debe llenar su librero. En la medida en que la mujer quiere llenar su ropero, en la misma forma debe desear llenar su librero. ¿Y qué quiere decir con esto? En relación a qué es su librero, en relación a conocer, aprender, saber más de lo que Dios quiere para su vida, que es lo que vamos a ver en un momento más. Parafraseando, porque esta no es la frase tal cual, sino paráfrasis del pastor Paul Washer. Esto lo digo mucho cuando hablo de este tema con jóvenes. Él decía lo siguiente: mujer, hermana, hermanita, si tu ropa es un marco para tu cuerpo, estás buscando que la gloria sea para ti. Si tu ropa es un marco para tu corazón, estás buscando que la gloria sea para Él. ¿Te la repito? ¿La quieres anotar? Si tu ropa es un marco para tu cuerpo, estás buscando que la gloria sea para ti. Pero si tu ropa es un marco para tu corazón, estás buscando que la gloria sea para Él. Parafraseando un texto, podríamos decir entonces: de la abundancia del corazón habla tu ropa. De la abundancia del corazón habla tu ropa. Aquí no se trata de lo que tú quieres, lo que tú piensas que mereces, lo que tú crees de ti misma en el sentido de tu valor y cómo tú quieres comunicar al mundo que es una mujer. Aquí se trata de obedecer lo que Dios les dice a ustedes como sus hijas y como sus criaturas preciosas y hermosas, diseñadas para su gloria. Y eso nos lleva a la segunda afirmación en esta mañana, al segundo principio, en donde les pido que se amarren ahí el cinturón de seguridad, porque viene turbulencia. Una indicación en 3D. El diseño divino define. El diseño divino define. Una vez que el apóstol Pablo ya hizo hincapié de manera increíble sobre cómo la mujer se debe desarrollar o se debe comunicar o debe comportarse en el culto público, ahora el apóstol Pablo le va
a subir unas 3 rayitas, no, tal vez 5 rayitas, hablando de la mujer en el servicio de adoración comunitaria. Ahora, antes de que yo entre directo al texto, quisiera preguntarle, ¿quién de nosotros tomaría un martillo para abrir un refresco? Sí, yo sé que ya los clásicos hermanos, no, pastor, hasta con mi ojo abro un refresco. No, yo sé que hay muchos cirqueros y especialistas en la materia, pero en el sentido real, ¿no? Es decir, ¿quién de nosotros tomaría un martillo para abrir un refresco? Y no estoy hablando de un refresco de taparrosca, un refresco de tapa, ¿no? ¿Qué sería lo lógico? ¿Qué necesitamos para destapar un refresco? Bueno, desde ahí al fondo escucho a algunos niños decir, pastor, destapador. Efectivamente. Porque aunque hay objetos que pueden usarse para otros medios, lo correcto es usarse para lo cual fueron diseñados, ya que de otra manera, a lo mejor sí nos pueden servir o los podemos usar como remedio, pero a la larga hay un riesgo y un peligro de no usarlos conforme a su diseño. Y otra vez estamos entrando en esto donde estamos en medio de un mundo en el que hoy la gente está diciendo, yo vivo como yo quiera. Nadie me puede decir a mí lo que debo hacer. Si yo quiero hacer esto, lo hago y punto, porque yo merezco hacerlo, o yo creo que debo hacerlo. Y este mundo, hermanos, este discurso social, lamentablemente, no conoce edades ni nada por el estilo, y tampoco queda exenta la iglesia de eso. Y vuelvo a lo mismo. Recuerden que estábamos hablando del culto público, de la enseñanza de adoración en el culto público. Y aunque esto nos pone en contexto, no deja de ser fuerte lo que a continuación vamos a leer. El apóstol Pablo en el versículo 11 dice de la siguiente manera. Yo sé que muchas hermanas están así como que, a ver, ¿qué va a decir, pastor? A ver. Versículo 11. La mujer debe aprender con serenidad, con toda sumisión, y no permito que la mujer enseñe al hombre y ejerza autoridad sobre él, sino debe mantenerse ecuánime. Muy bien, antes que las hermanas apaguen la tele, yo les pido que tomen nota ahí para que sepan y podamos aprender en esta mañana lo que Dios quiere decirnos. Bueno, en el contexto de Pablo, estos falsos maestros a quienes ya Pablo le había dicho a Timoteo en el capítulo 1 que tenía que instruir y tenía que enseñar porque estaban distorsionando la enseñanza del evangelio dentro de las iglesias, eran conformados, este grupo de maestros eran conformados tanto por judíos, como este grupo naciente del gnosticismo que defendían que ellos tenían el conocimiento verdadero de las cosas. Bueno, estos grupos normalmente enseñaban que solo el hombre, como buena influencia griega, sobre todo los gnósticos, solo el hombre era merecedor de ser enseñado. De hecho, por ahí creo que hay una frase, creo que era Sócrates, que él hablando con sus alumnos decía, ¿alguien me podría mencionar si existe una persona con la cual hable menos que con su esposa? Es decir, ¿existe alguna otra persona con la cual usted hable menos de lo que habla con su esposa? Y decía, la cultura griega que todos decían, no, la verdad, mi esposa es con la que menos hablo. Porque dentro de este pensamiento helénico o griego, se tenía a la esposa o a la mujer literalmente como algo, ni siquiera alguien, algo de baja importancia. Usted mismo sabe que la vida del pueblo judío en una mala aplicación de la ley ponía a la mujer en un punto muchas veces de menosprecio que no es lo que Dios había dispuesto para su pueblo, mucho menos para la mujer y mucho menos para la adoración comunitaria.
Dicen algunos autores y biblistas que como respuesta a esta presión, ¿no?, dentro de las propias iglesias, surgió un grupo de mujeres dentro de la propia iglesia que se levantaron en la iglesia exigiendo que ellas también podían enseñar y tomar el liderazgo que solo los ancianos tenían. Y dice que se formaban allá afuera de las iglesias con unos pañuelos verdes. No, eso es más adelante. Pero dicen que a raíz de esto, como que la mujer se levantó, se sublevó en armas, ¿no?, para decir, nosotros, al igual que los ancianos, podemos enseñar y podemos entonces liderar a la iglesia. Y es en ese contexto entonces donde dice que Pablo da esta indicación del versículo 11 y 12. Ahora es interesante que lo que Pablo empieza a decir, fíjense qué increíble, porque a veces leemos y ya leemos con ciertos filtros que distorsionan lo que realmente Dios nos quiere decir en su palabra. Pero en el versículo 11, lo primero que dice Pablo es, la mujer debe aprender. A diferencia de los gnósticos, a diferencia de los judíos que decían, no pierdas el tiempo enseñando a una mujer, ella ni sabe, ¿no? Los hombres son los que tienen que aprender. Pablo dice, no, espérame. La mujer debe aprender. Y la palabra aprender aquí, en el original, tiene que ver con la mujer, al igual que el hombre. Vean cómo Pablo empieza a hacer una enseñanza increíble. La mujer, al igual que el hombre, debe ser discipulada, al igual que el hombre. No más, no menos. La mujer tiene la misma capacidad y tiene la misma oportunidad de que aprenda de las Escrituras y debe aprender. Nosotros nunca vemos en la Biblia en cuanto al diseño divino, no en cuanto a la praxis del pueblo judío ni israelita pecaminoso, sino en cuanto al diseño divino, jamás vemos en la Biblia que la mujer se mencione o se presente como algo inferior al hombre. En el Antiguo Testamento podemos ver que Dios le dio su ley al pueblo, conformado por hombres y mujeres. Y más de una hermana aquí segurísimamente tiene una lista muy grande de todas las mujeres que Dios usó en el Antiguo Testamento para cumplir con una función específica que Él quería para el pueblo. Débora, Esther, Ana, Miriam. En el tiempo de Cristo, vaya que nuestro Salvador se encargó una y otra vez de presentarse intencionalmente ante diferentes mujeres, samaritanas incluidas, para enseñar que lo que se decía y se enseñaba sobre la mujer en el contexto judío no era lo que Dios había diseñado desde el inicio para la mujer, sino lo que estaban diciendo y lo que estaban enseñando venía como un resultado pecaminoso de distorsionar lo que Dios había dicho. Ahora, para que nosotros podamos entender mejor esto, Pablo en el versículo 13 nos va a dar razones teológicas y no culturales, como decía un pastor, en relación a esto. Versículo 13. Porque primero fue formado Adán y Eva después. O sea, ¿por qué estoy diciendo esto en relación a la mujer? De que la mujer no debe enseñar al hombre ni ejercer autoridad, sino mantenerse ecuánime. Bueno, esto no es por una cuestión cultural, porque si no, le estaríamos dando a Pablo o lo estaríamos metiendo en la misma bolsa de esta creencia judía en donde menospreciaba a la mujer. Pablo se va con un elemento más importante y va hacia el modelo de diseño en el Edén. Y quiero llevarlo conmigo a Génesis capítulo 1, versículo 26 al 28. Génesis capítulo 1, versículos 26 al 28, un texto muy conocido por usted. Dice la palabra de Dios, y dijo, hagamos al ser humano a nuestra imagen y semejanza, que tenga dominio sobre los peces del mar y sobre las aves del cielo, sobre los animales domésticos, sobre los animales salvajes y sobre todos los reptiles que se arrastran en el suelo. Y Dios creó al ser humano a su imagen, lo creó a imagen de Dios. Versículo 28, hombre y mujer los creó y los bendijo con estas palabras.
sean fructíferos y multiplíquense, llenen la tierra y sométenla, dominen a los peces del mar y a las aves del cielo y a todos los reptiles que se arrastran por el suelo. También les dijo, yo les doy de la tierra todas las plantas que producen semilla y todos los árboles que dan fruto con semilla, todo esto les servirá de alimento. En este fragmento de Génesis, Dios no solamente está poniendo para el hombre y para la mujer la misma cualidad de diseño en relación a haberlos hecho a imagen y semejanza, sino que en ese mismo elemento de la Escritura, Dios está diciendo lo siguiente: ambos fueron diseñados con la misma dignidad, con la misma igualdad, con el mismo valor, incluso con la misma facultad, porque después de que Él menciona que los hace a su imagen y semejanza, en plural les dice que sean fructíferos y se multipliquen y que llenen la tierra y la sometan, en plural. Las labores de vicerregentes se las dio a los dos. Ahora, capítulo 2, versículo 18, y esto lo voy a leer en Nueva Traducción Viviente. Después el Señor dijo, no es bueno que el hombre esté solo, haré una ayuda ideal para él. Ayuda idónea, una ayuda a la medida. La pregunta es, ¿ayuda para qué? Génesis 1 nos dijo que Dios había puesto al hombre, es decir, a la humanidad, para que fuera su imagen y su semejanza en la tierra y pudiera desarrollar el mandato cultural. La ayuda que el hombre necesitaba entonces para poder desarrollar este mandato cultural, porque venía en paquete, si lo quiere ver, tenía que ver con la mujer. Otra vez, misma dignidad, misma igualdad, mismo valor, misma facultad, pero diferente función. En el diseño divino, Dios dispuso este orden por su soberanía, por su sabiduría, simplemente por orden, no porque uno fuera más importante que otro. Ahora bien, cuando nosotros leemos ayuda idónea, pareciera ser que lo que estamos tratando de decir es que simplemente era un asistente a lo que Adán tenía que hacer. Y esto nos ayuda mucho a entender lo que significa la palabra ayuda en el hebreo, que es Geser. Geser se aplica, y debe aparecer en pantalla, casi siempre a una de las cualidades de Dios en su actividad de ayudador. Éxodo 8:14 nos dice, el otro se llamaba Eliezer porque dijo, el Dios de mi padre me ayudó y me salvó de la espada de Faraón. Es decir, la cualidad que Dios le está comunicando a Eva en el orden creacional es la misma cualidad que Él mismo se da como Dios en relación a ayudador del hombre. Esta palabra Geser también muchas veces se refiere a la ayuda que proviene de la fuerza de un ejército, que necesita estar bien comunicado, bien enlazado para poder lograr ganar la batalla. Ayudar en ese sentido significa entonces compensar lo que le falte de fuerza, es decir, compensar el lugar que esté un poquito más débil para entonces cumplir con el propósito para lo cual fue creado o diseñado. En relación a esto, Kathy Keller, la esposa del pastor Tim Keller, decía lo siguiente: cada sexo está capacitado para asumir distintas responsabilidades dentro de un gran diseño. Cada sexo está capacitado para asumir distintas responsabilidades dentro de un gran diseño. Dios había dispuesto funciones específicas para el hombre y la mujer. ¿Y saben qué? En este momento, recuerda, estoy Génesis 1 y 2. Génesis 1 y 2. En este momento, ninguno de los dos tenía problema con ello. Es por eso que Pablo toma este ejemplo creacional para decir, les recuerdo, hermanas, les recuerdo que por diseño divino, ninguna mujer debe estar enseñando al hombre ni ejerciendo autoridad sobre él, sino debe mantenerse ecuánime. Recuerden el diseño divino.
No es porque ustedes no puedan, no es porque ustedes no sean capaces, no es porque ustedes no tengan las cualidades para hacerlo, sino simplemente es una cuestión de obediencia y de orden en relación a lo que Dios ha dicho. Pastor, pero podemos leer en la Biblia que hay muchísimas mujeres que estuvieron liderando el pueblo y guiando al pueblo muchas cosas. Sí, pero muchas veces cuando Dios permitió eso, fue por falta de responsabilidad y por falta de compromiso del hombre para hacer lo que él tenía que hacer por mandato divino. Y claro, que ver a mujeres haciendo eso es un claro ejemplo que tiene la misma capacidad que Dios le ha dado al hombre. Pero si Dios no lo ordenó así, es porque Él dispuso que el hombre sea quien fuera la cabeza. Bueno, entonces, ¿qué pasó? ¿Por qué esto se distorsionó? Bueno, versículo 14. Perdón, versículo 13. Porque primero fue formado Adán y Eva después, ¿ok? Y eso lo leímos, perdón, versículo 14. Además, no fue Adán el engañado, sino la mujer. Y ella, una vez engañada, incurrió en pecado. ¿Cuál es el problema? Génesis 3:16. Perdón, 3:15. O sea, Génesis 3 en general, perdón. Cuando el hombre decide, la humanidad decide no hacerle caso a lo que Dios había dispuesto por diseño. El pecado, hermanos. El pecado distorsiona el diseño de Dios. Y como consecuencia a eso, ahora sí, perdón, en Génesis 3, versículo 16, en Nueva Traducción Viviente dice, luego le dijo a la mujer, en consecuencia al pecado, haré más agudo el dolor de tu embarazo y con dolor darás a luz. Pero segunda parte de esto, y desearás controlar a tu marido, pero él gobernará sobre ti. ¿Por qué esto que parecía tan claro, por qué esto que parecía tan fácil de seguir, ahora es tan difícil? Y yo sé que muchas hermanas que lo están escuchando esta mañana, están escuchando a Dios hablar y dicen, es que tiene mucho sentido, pero ¿por qué siento en mi corazón que me están golpeando, no? Porque por el pecado ambos, tanto el hombre como la mujer, distorsionaron su llamado. Dice, el hombre gobernará sobre ti y tú vas a querer desear controlar a tu marido. Es decir, van a querer invertir papeles, porque el hombre, si fue puesto por cabeza, no fue puesto para gobernar, sino fue puesto para dirigir, para guiar, para amar, para purificar, para dirigir a lo que Dios pide para él y para ella. En relación a esto, el pastor Sugel Michelén dice lo siguiente: cuando se invirtieron los papeles y Eva se convirtió en la pastora del Edén, ahí vino el pecado. El pecado distorsionó la pacífica y equilibrada relación que Dios dispuso para el hombre y la mujer. Es como, por ejemplo, si usted de repente tiene algo en la mano, ¿no? Y usted le dice, ¿me lo prestas? No. Y tal vez en una escena más de niños, ¿no? O sea, cuando usted está viendo esto, está el niño a lo mejor con un bate, ¿no? Y le está diciendo a otro, ¿me lo prestas? No. Y el niño no solamente no se lo presta, sino que le empieza a golpear a la niña con el bate, así como para fastidiarla. ¿Y qué es lo que va a hacer la niña? Va a llegar a un punto que muy probablemente, sobre todo las niñas de hoy, no van a ir corriendo y decir, mamá, el niño no me quiere prestar el bate, ¿qué es lo que va a hacer? Muy probablemente la niña se le va a ir encima, le va a agarrar el bate, se lo va a quitar y luego le va a dar de batazos al niño. Porque lo que vemos hoy es un ejemplo de la distorsión del diseño. Si el hombre no cumple con el papel o el rol que Dios le dio, entendemos por qué entonces la mujer va a responder de la misma manera en la que el hombre no está haciendo lo que Dios pide. Si el hombre está pecando delante de Dios, muy probablemente la mujer va a responder en pecado para equilibrar lo que Dios dice. Y aquí le regalo otra frase. Cuando nos desviamos del diseño de Dios para nuestras vidas, no solo encontraremos confusión, división y conflicto, sino también encontraremos destrucción.
Cuando nos desviamos del diseño de Dios para nuestras vidas, no solo encontraremos confusión, división y conflicto, sino también encontraremos destrucción. Miren lo que dice Pablo ahora a los Efesios también, ahora en la carta a los Efesios, capítulo 5, versículo 21 y 24. Lo primero que dice, vean qué frase interesante dice Pablo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Sométanse unos a otros por reverencia a Cristo. Esposas, sométanse a sus propios esposos como al Señor, porque el esposo es cabeza de su esposa, así como Cristo es cabeza y salvador de la iglesia, la cual es su cuerpo. Así como la iglesia se somete a Cristo, también las esposas deben someterse a sus esposos en todo. Otra vez Pablo recordando el diseño. Pero lo interesante de esto es que todo empieza diciendo, ambos sométanse a Cristo. Y aquí está la clave. Si nuestra vida, hermano y hermana, no está sometida a Jesucristo, si nuestra vida no está puesta a los pies de nuestro Salvador, nada de lo que Dios nos diga nos va a parecer cuerdo ni correcto. Siempre vamos a estar tratando de defender nuestros derechos, los cuales están distorsionados por el pecado y que siempre van a tratar de buscar exaltarnos a nosotros mismos. Y por eso tenemos que tener mucho cuidado y velar en dónde está puesto nuestro corazón. Pablo simplemente está diciendo, recordando este diseño, hablando de la vida eclesiástica, la mujer no debe ocupar un lugar de liderazgo como pastor de la iglesia. Y mire, la verdad, lo digo con mucho respeto, a lo mejor si nos está viendo algunos hermanos o otras iglesias en donde ellos validen el rol de la mujer como pastora, lo respetamos. Pero creo que la Biblia es clara cuando está diciendo, no fue diseñada para eso. Su diseño no va en relación a eso. Y ojo que Pablo está diciendo muy específico, la enseñanza con el liderazgo. No está diciendo aquí que las mujeres no puedan enseñar, si no, no tuviéramos consejeras bíblicas, si no, no tuviéramos maestras de escuela de formación cristiana, si no, no tuviéramos incluso ministerios, y no solamente, decir de la iglesia, sino ministerios internacionales, en donde mujeres están enseñando a otras mujeres, pero ¿sabe qué? Le están enseñando a otras mujeres y le están capacitando para vivir conforme a este diseño que Dios dispuso. No la están capacitando para que ellas tomen autoridad y sean ellas las que se empoderen para hacer lo que Dios quiere. Las enseñan a vivir conforme el diseño que Dios dispuso para ellas. Por eso dije que solamente iban a ser 2 principios nada más, porque este es suficiente tenemos con este segundo. Le regalo otra frase. Mi obediencia refleja mi reverencia. ¿Qué quiero decir con esto? La forma en la que vivo refleja a quien le sirvo. Y solo hay 2 opciones. A Dios conforme a su diseño o a Satanás conforme a su diseño distorsionado. O su perspectiva del diseño de Dios. Le repito. Mi obediencia refleja mi reverencia. La forma en la que vivo refleja a quién le sirvo. ¿A Dios o a Satanás? En relación a esto, Romanos 6, 22 y 23 nos dice lo siguiente. Pero ahora quedaron libres del poder del pecado y se han hecho esclavos de Dios. Ahora hacen las cosas que llevan a la santidad y que dan como resultado la vida eterna. Pues la paga que deja el pecado es la muerte, pero el regalo que Dios da es la vida eterna por medio de Cristo Jesús nuestro Señor. ¿Cuál sigue siendo la solución para estas problemáticas raciales y de distorsión de géneros? El Evangelio. El Evangelio. Solo Jesús puede restaurar. Otra frase por usted, hermano. Solo Jesús puede restaurar lo que está distorsionado en nosotros y traer con ello paz, gozo y salvación. Por eso Pablo dijo en Efesios, así como unos a otros se someten. Se someten. El sometimiento tiene que ver, como decíamos, con esta reverencia. Si nosotros no estamos sometidos a Cristo, es difícil que nos sometamos al diseño que Dios dispuso para el hombre y para la mujer. Así que, hermanos,
Varones, esto es un llamado para varones y para nuestras hermanas. Sí, cierto, el texto fue dirigido a las hermanas, pero tiene que estar totalmente conectado con nosotros como varones. Mucho de lo que ha pasado en la sociedad de hoy es porque el varón es el que no se ve sometido a Jesucristo. El varón no está sometido a Jesucristo, por eso los hogares ven a esposas e hijos, ven a hombres totalmente desconectados, a hombres que están gobernados por sí mismos y no gobernados por el Señor. Porque en la medida que un hombre haga lo que Dios le pide como cabeza, entonces veremos cómo la mujer, dice Pablo, de manera gustosa, de manera libre, no en un sentido, se someterá a su esposo, porque ambos en una obediencia fiel estarán sometidos a lo que Cristo pide. Pablo está hablando en la cuestión de la vida de enseñanza y autoridad de la iglesia, ¿no? Esta fue puesta por diseño de Dios para los hombres. Pero hermanos, en el día a día, en nuestras casas, en nuestros trabajos, en donde nosotros estamos viviendo, el principio de diseño es el mismo. La pregunta es, ¿su vida a quién refleja que está sometida? ¿A Dios y su diseño? ¿O al consejo que distorsionó el diseño de Dios? Dios bendiga su palabra, hermanos, y nos permita y nos enseña a vivir como Él quiere. Vamos a orar. Señor, gracias en esta mañana, porque definitivamente al acercarnos a tu palabra, Dios, para estudiarla y para aprenderla, Señor, nos confrontas y nos muestras lo que tú quieres para nosotros. Señor, nos demuestras y nos corriges, Señor, que muchas veces estamos viviendo la vida a como nosotros pensamos que es la vida, pero no conforme a tu diseño. Así que, amado Dios, ayúdanos a vivir para ti, perdónanos si hemos sido distorsionados o estamos adoptando formas de pensamiento y de vida contrarias a tu palabra. Y ayúdanos a vivir para ti, sometidos a tu señorío Jesús y viviendo conforme a tu palabra. En el nombre de Jesús oramos, Padre. Amén y amén.